Cuando los resultados dependen, y en gran medida, del trabajo de un vendedor, de una persona, es necesario tener claro si contamos con el talento adecuado, si tenemos al vendedor que realmente necesitamos. Te pregunto, ¿sabes si los vendedores que tienes actualmente en tu equipo son los que necesita tu empresa? Más allá, para profundizar en el tema, te pregunto, ¿cómo sabes si son los vendedores correctos? ¿En base a qué criterios determinas si tus vendedores son los correctos? Es muy importante saber si tienes al equipo que necesitas para lograr los resultados. Y eso depende de varios criterios que vamos a platicar el día de hoy. Así que te recomiendo que te quedes si eres dueño de negocio o gerente de ventas o un líder comercial que esté a cargo de un equipo comercial, sin importar si es un vendedor o no, o más. Es muy importante que te quedes porque hoy vamos a hablar de cómo saber si tienes al vendedor correcto en tus filas, porque de no tenerlo, los resultados están en riesgo. Mi nombre es Enrique Mezquita, soy consultor de ventas y nuestro trabajo de enfoque en ventas está orientado a una misión muy concreta: ayudarlos a toda clase de empresas a lograr sus metas comerciales, todas sus metas comerciales, a que el departamento comercial funcione correctamente para generar resultados. En este canal lo que busco es compartir información de valor para que aprendas a dirigir vendedores. Eh, si eres nuevo en el canal, es primera vez que llegas, te recomiendo que te suscribas y le des clic a la campanita porque cada semana subimos 2 o 3 videos siempre relacionados con este tema y ya hay más de 560 videos relacionados con esto. Así que si eres un gerente de ventas, supervisor de ventas, jefe de ventas, encargado de ventas, cualquier persona que está a cargo de un equipo o eres dueño de negocio y estás preocupado por tu departamento comercial y las ventas, este canal es para ti. Muy bien, regresemos al tema, a la preocupación bueno, el hecho de saber si tienes el vendedor correcto. Mira, vamos a empezar por determinar lo que se llama el calibre del vendedor. En el canal puedes encontrar un video que se llama tipos de vendedores. Ahí lo explico más a profundidad. Pero en términos generales, un vendedor lo podemos tasar por dos componentes: la actitud y la aptitud. La actitud con C tiene que ver con si quiere trabajar, si está dispuesto a trabajar en base a políticas, a procesos, a reglas, si acepta la meta, si acepta al jefe, a los compañeros, todo lo que tiene que ver con cómo respondemos psicológicamente, en este caso, a la parte de nuestro entorno profesional. Cuando tú tienes un vendedor que tiene buena actitud, estás casi del otro lado, porque lo único que necesitas ahora es prepararlo, ¿sí? El otro componente del calibre es la aptitud con P, y ahí tiene que ver la formación del vendedor, los conocimientos tanto de ventas como del producto o servicio y la experiencia. A mayor conocimiento, experiencia e información con una gran actitud, tienes un calibre alto de vendedor. Hay empresas que tienen vendedores con calibres medianos, medianos altos, con pésima actitud. Hay empresas en donde hay muy buena actitud, pero el calibre en términos de aptitud es bajo, lo cual significa que hay que trabajar en el vendedor, hay que desarrollarlo, hay que darle coaching, motivarlo, etcétera. Entonces, esta es la primera, el primer criterio que tú tienes que determinar para saber si tienes al vendedor correcto. Si tienes vendedores con mala actitud, tienes problemas. Si tienes vendedores con una actitud aceptable, entonces vamos al siguiente punto. ¿Qué necesita tu empresa? ¿Un vendedor novato, un vendedor con experiencia mediana o un experto? Cualquiera diría, pues yo lo que quiero es un experto, ¿sí? Eso es lo deseable. Desafortunadamente, a la hora de contratar, reclutar, seleccionar, no vamos a encontrar a vendedores del todo expertos. Lo más que hay es vendedores con una experiencia mediana, con un potencial o calibre mediano. Pero aquí lo que necesitamos saber es
a quien necesitas. Por esto, este video dice, si tienes al vendedor que realmente necesita tu empresa. ¿Por qué? A lo mejor tú tienes un equipo de ventas de 7 vendedores y de los 7 vendedores hay un vendedor que ya va a dejar el equipo. Tienes que reemplazarlo. Aquí, dependiendo de la condición de tu equipo comercial y de si están logrando las metas en común, puedes decir, pues puedo contratar a un novato porque lo voy a crecer, tengo el tiempo, tengo la forma, entonces puedes contratar a un novato. No importa, o sea, no es malo contratar novatos. Pero si, por ejemplo, tú tienes una empresa que está iniciando y que necesitas vendedores que sepan vender, pues no vas a contratar a un novato, vas a contratar mínimo a un vendedor con una experiencia mediana. Si se puede un experto, mejor. Entonces, el hecho de que tu vendedor sea novato, experto o que tenga experiencia media depende mucho de la fuerza que tengas ahorita, del tipo de vendedor que necesites en función de si es complementar o agregar o si vas a partir de cero. Mira, por ejemplo, si tú tienes 8 territorios en el país, cada vendedor tiene un territorio y se te va un vendedor, necesitas a un vendedor que tenga experiencia mediana para arriba, porque no vas a poner en riesgo a un novato, a menos que puedas supervisarlo de manera personal, que tenga mucho potencial y habilidad para aprender. Eso depende mucho de las condiciones de cada empresa. Así que aquí yo no puedo decirte que tú, amigo, que me estás siguiendo, que me estás viendo en este momento, necesitas a un novato, aunque experto o alguien con experiencia media. Eso va a depender de la condición de tu fuerza de venta. Pero luego tienes que hacerte otras preguntas. Yo aquí hablo de 5 preguntas más que son clave para saber qué tipo de vendedor necesitas. Por ejemplo, vamos a pensar que tú te diriges, tienes una empresa B2B y te diriges a directores. Pues entonces necesitas a un vendedor con ciertos rasgos. Una buena imagen, habilidad verbal, saber establecer relaciones, empatía, sensible, que sepa escuchar. Y ahí es donde vas definiendo el tipo de vendedor. Si, por ejemplo, en lugar de que sea un director, el vendedor se va a relacionar con compradores juniors por el tipo de producto que vende, entonces ya no necesitas un perfil tan complejo. Necesitas simplemente un vendedor que sepa relacionarse, que tenga habilidad verbal, ¿sí? Que desde luego maneje el producto y el servicio. Pero ve cómo es diferente si se relaciona con un director a que si se relaciona con una persona de un perfil o jerarquía menor. Eh, También es importante, por ejemplo, saber si la persona con la que se va a relacionar es una persona experta, realmente experta en algún aspecto del proceso, no sé, de producción. Porque si tu vendedor, por ejemplo, vende un aceite especializado, pues tiene que conocer el producto, tiene que saber entender las necesidades de ese cliente, ya sea el usuario, el gerente o el director de esa área. Eso va determinando el tipo de vendedor. Y esto lo quiero decir hoy porque existe mucho la confusión de que si el vendedor sabe vender una cosa, puede vender cualquier cosa. Eso no es cierto del todo. Sí hay algunos vendedores que tienen esa capacidad de adaptarse, pero no 100%. O sea, por ejemplo, imagínate que tienes un vendedor que vende portabilidad de una línea telefónica a otra, pues no lo puedes ir a vender servicios industriales complejos, ¿no? A menos que tenga una súper preparación, que se puede hacer, pero pues no siempre se puede. De tal manera que no es tan fácil que cualquier vendedor venda cualquier cosa en cualquier momento. Por eso es que es importante hacer estas preguntas. La primera es, ¿con quién se va a relacionar? La segunda es, ¿cómo se va a relacionar? Y esto también es importante. Porque si, por ejemplo, gran parte de la venta, tu vendedor la va a hacer por teléfono, necesitas una persona que tenga una personalidad ad hoc al teléfono, que tenga alta resiliencia, que tenga constancia, que tenga autoestima, que tenga seguridad para hablar, que le guste hablar, que no le importe estar sentado o en un área de trabajo, porque hay vendedores que dicen, es que yo tengo que estar en la calle. Entonces lo quieres poner al teléfono y no te sirve, aunque sea muy bueno en la calle.
Por eso es que no se trata de que sea solamente un buen vendedor, sino de que cumpla con ciertos rasgos de acuerdo a, uno, con quién se va a relacionar, dos, cómo se va a relacionar, porque habrá quien solo sea por teléfono, quien sea por teléfono y en campo, quien sea a través de las redes, y entonces necesita las habilidades propias de cada condición para tener al vendedor correcto. Luego, tercer pregunta, ¿qué tan complejo es el conocimiento que tiene que adquirir el vendedor para poder dar solución a los clientes? Hay productos y servicios que son muy sencillos de comprender, en donde el vendedor con una capacitación puede brindar respuesta al cliente, pero hay otros casos en que no, en donde se requiere de una alta especialización, de una carrera absolutamente relacionada, técnicamente de nivel muy alto, y entonces no cualquier vendedor te funciona. Sin embargo, también hay ciertas situaciones en que por necesidad tienes que crear un área de desarrollo de fuerza de ventas. Y entonces puedes contratar a un vendedor que tenga ciertas habilidades, pero que tenga capacidad para aprender y entonces lo entrenas. Pero para eso tú tienes que estar seguro que tienes el tiempo y las condiciones para eso. Y ahí es donde se equivocan las empresas. Y decimos, no, sí va a aprender y lo hace rápido. Y entonces por eso es que no tenemos resultados con los vendedores. Porque no nos aseguramos de responder estas preguntas que estoy haciendo para saber si realmente tienes al vendedor correcto. Eh, También hay otra pregunta que se me hace importante y que tiene que ver con la etapa del proceso en la que va a trabajar. Hay vendedores que solo son abridores, hay vendedores que solo son cerradores, hay vendedores que ven todo el proceso. Y en ese sentido tienes que asegurarte que tu vendedor pues conozca el proceso. Y eso tiene que ver con la competencia, con el conocimiento, con la parte de la aptitud. A mayor conocimiento del proceso, de las etapas, pues tienes a un buen vendedor. En la medida que tú ves que el vendedor le cuesta trabajo entender eso o simplemente no lo hace, entonces tienes un vendedor que, si bien, si te va bien, tiene actitud y lo que tienes que hacer es entrenarlo, porque si tienes mala actitud y además no tienes a la persona con el conocimiento correcto, no, nunca vas a lograr las cosas, aunque tengas el mejor producto y el mejor servicio. Así que el tema de la etapa es importante. Luego, hoy en día ya es común hablar del CRM. Sin embargo, hay muchas empresas todavía, sobre todo pymes, que no utilizan el CRM. Pero para efectos de contratación, si tú tienes un CRM, pues necesitas que el vendedor tenga ese rasgo. Y aquí hay de dos. O es un vendedor que ya ha experimentado otros CRM y se puede adaptar al tuyo, o que tiene cierta edad y habilidad para aprender. Porque también existen muchos vendedores y a veces es asombroso que puedan ser vendedores de 45 años para arriba, que nunca han utilizado un CRM y que se les dificulta la tecnología. Por lo tanto, aunque sea un muy buen vendedor en un cierto sector o en un cierto producto, si tú necesitas que utilice el CRM, vas a tener un reto importante. Por lo tanto, tienes que darle importancia capital a la capacitación o definitivamente seleccionar a otro vendedor, porque si no vas a tener. De la misma forma, las habilidades en Office y toda clase de aplicaciones hoy con la inteligencia artificial, es muy importante que el vendedor las domine. Entonces, en ese sentido, dependiendo de en qué estado se encuentre tu comercialización, tu departamento, vas a decir, es que necesito un vendedor que ya sepa utilizar el chat GTP, que ya sepa relacionarse de manera digital y todas las cosas que hemos visto. Por lo cual, si te fijas, como resumen del video de hoy, no cualquier vendedor puede funcionar para tu empresa. No cualquier vendedor. No por el hecho de que haya tenido éxito en una empresa vendiendo, incluso una empresa conocida, pero vendiendo otro producto, no por el hecho de que haya tenido éxito allá, para ti lo va a tener. Tristemente no es así. No todos los vendedores se pueden adaptar. Recursos humanos tiene un papel fundamental porque necesita entender esto que estoy diciendo. Si tú a recursos humanos simplemente le dices, quiero un vendedor que tenga experiencia B2B, pero no le aclaras con quién se va a relacionar, qué canal de ventas va a utilizar, qué tan complejo es, RH va a decir, tú me dijiste es un vendedor B2B, aquí hay 25 candidatos que cumplen con eso, pero que no te van a servir. Así que es importante que aterrices el perfil en términos de estas preguntas que acabo de presentarte, para que entonces ahora sí sepas a quién necesitas. Por ejemplo, si tú necesitas un vendedor
con el modelo tradicional de venta puerta a puerta, pues el perfil en términos generales es bajo, pero sí se requieren de ciertos rasgos que son muy importantes. Por ejemplo, la tenacidad, el insistir, el saber trabajar en la calle, el no tener miedo a que le cierren una puerta, son aspectos fundamentales para este tipo de venta, pero no para otros. Así que te dejo la tarea de que pienses, analices bien en base a las preguntas, si los vendedores que tienes realmente responden a estas necesidades concretas, porque si no, no tienes al vendedor que realmente necesita tu empresa. La tarea está lista, ponte a trabajar en ella, porque recuerda que sin una fuerza de ventas del calibre suficiente, no vas a lograr los resultados que quieres. Y no se trata de otro año sin lograr la meta. Tenemos que analizar todas las variables que están en juego para lograr los resultados de este año que está iniciando. Y la fuerza de ventas, el talento, es crucial. Te deseo suerte como siempre. Te agradezco el que me sigas en este canal. Nos vemos en el siguiente video.